Hola a todos, bienvenidos a la clase 6 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar el tema de doblamiento de bandas y vamos a devolvernos un poco a la clase donde vimos los diagramas de bandas. Hasta el momento todos los materiales que hemos estudiado en el curso son materiales que están en equilibrio térmico. Entonces voy a explicar este diagrama de bandas. Un diagrama de bandas en equilibrio térmico es un material que tiene temperatura constante, es decir, la temperatura no cambia, eh, sin tensión aplicada, temperatura constante. Es un material al que no le vamos a estar aplicando luz ni alguna otra forma de energía, entonces vamos a poner sin luz externa. Y además vamos a considerar que el material es no degenerado. Vean que todos estos requisitos se tienen que cumplir para que el material se comporte como lo hemos estudiado hasta el momento. Entonces, el diagrama de bandas para un material de este tipo ya lo habíamos visto, y voy a dibujar aquí rápidamente la estructura de bandas. Tenemos nivel de vacío, banda de conducción, después por lo que me sobre, banda de valencia, nivel de Fermi intrínseco, y si el material está dopado de tipo N, entonces el nivel de Fermi va a estar por encima del nivel de Fermi intrínseco. De esta manera. Vamos a ver si me quedan todos iguales. Ok, entonces dijimos nivel de vacío, banda de conducción, banda de valencia, nivel de Fermi intrínseco, y este es el nivel de Fermi. Este sería un material que, como les dije, está en equilibrio, no tiene ningún cambio en el material, está en estado estable. Vamos a dibujar aquí los ejes para ser más evidentes de qué es lo que representa cada una de estas líneas. Todas las líneas representan una energía. Y la energía la estamos poniendo en el eje vertical. Entonces el eje vertical es la energía, que la estamos definiendo como E es igual a menos QV. ¿Y eso qué significa? Que la energía está definida para electrones, porque la carga de un electrón es negativa. Entonces el menos cancela el menos y es ascendente. Es decir, un electrón tiene más energía entre más hacia arriba esté, ¿verdad? Entonces está definida para los electrones. Quiere decir que la energía de los huecos aumenta hacia abajo. Es decir, huecos con más energía están hacia abajo y los electrones con más energía están hacia arriba. Y en el eje horizontal
es el eje X al que vamos a llamar la posición. ¿Qué es la posición que tenemos en el cristal? Es decir, si tenemos un bloque de silicio o de material semiconductor, la posición en X está escrita por el eje horizontal. Quiere decir que el material todo es uniforme. Y en este diagrama ya habíamos definido las bandas y ahora vamos a dibujar aquí algunas constantes. Tenemos que la distancia entre la banda de vacío y la banda de conducción se denomina chi, que es la afinidad electrónica. Entonces chi es la afinidad electrónica. Luego tenemos desde la banda, perdón, desde el nivel de Fermi hasta el nivel de vacío, desde aquí hasta aquí, está definida la función de trabajo. La función de trabajo la vamos a representar por la letra phi s. Y entonces esto es la función de trabajo. La afinidad electrónica no cambia, pero la función de trabajo sí. La función de trabajo cambia con el dopado. ¿Verdad? Si tenemos más dopado o menos dopado, el dopado cambia la posición del nivel de Fermi. Y lo otro que tenemos es que de la banda de conducción al nivel de Fermi intrínseco hay eje medios, y del nivel intrínseco a la banda de valencia hay eje medios, donde eje era la banda prohibida, ¿verdad? Entonces las bandas en este caso son planas. Voy a hacer énfasis en eso. Las bandas son planas. Indicando que la energía es la misma en cualquier punto. Del semiconductor. Ok, entonces en todo el bloque existe la misma energía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando salimos de las condiciones de equilibrio, por ejemplo, si aplicamos tensión en el material, la tensión es aplicarle de alguna forma energía, o una diferencia de potencial hace que las bandas tengan que variar, porque tenemos potenciales distintos en diferentes lados del cristal. Lo otro que puede cambiar los niveles de energía dentro del material es cuando unimos dos materiales que tengan distinta estructura de bandas. Entonces, las bandas se pueden doblar por dos razones. Voy a poner curvatura de bandas o doblamiento. Esto puede ocurrir en dos escenarios. Uno, si se aplica tensión al semiconductor, o el segundo sería que dos
materiales con distintas energías entran en contacto. Por eso es que es importante estudiar contactos más adelante, y los contactos son uno de los primeros dispositivos que vamos a ver que hace uso de toda esta teoría. Dependiendo de los materiales que entren en contacto, yo puedo poner puedo poner dos metales en contacto. Los metales tienen cierta estructura de bandas, eso lo vamos a ver. Puedo poner un metal con un semiconductor, o puedo poner dos semiconductores juntos, ¿verdad? Entonces puedo hacer metal con metal. Ese tal vez no interesa tanto en el curso, pero esto se usa mucho porque si los metales son diferentes, esto es lo que constituye una termocupla o un termopar, que es un dispositivo que permite medir temperatura, y esto opera por efecto Seebeck, que entonces en dos metales distintos, si hay una diferencia de temperatura, va a existir una diferencia de potencial, y esa la podemos medir y podemos asociarla a la temperatura que estamos midiendo. Así es como funciona este tipo de sensores, un sensor industrial. Vamos a hacer contacto entre un metal y un semiconductor, y esto me da dos posibilidades que las vamos a ver en la próxima clase. Puedo hacer un contacto óhmico y un contacto Schottky. Y la otra posibilidad es que ponga un semiconductor con un semiconductor, y en este caso lo que tengo es una unión. Puedo poner del mismo tipo de silicio, o puedo poner silicio de tipo contrario, por ejemplo uno de tipo N y uno de tipo P, y esto es una unión PN, que también representa a un diodo, que es un dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección. Entonces vamos a estudiar esto con detalle. Ok, entonces voy a pasarme aquí de página para poner entonces lo que sucede cuando aplicamos potencial. Elemento de bandas al aplicar un potencial. Entonces, cuando le aplicamos, o cuando existe un campo eléctrico en el semiconductor, aquí tenemos que recordar o definir que el campo eléctrico voy a definirlo como tal vez esta, no sé, una E en cursiva, es la tensión entre la posición, ¿verdad? Entonces esta variable es la de campo eléctrico, y no lo vamos a confundir con la E normal de energía. Ahora, el campo eléctrico normalmente es un vector, tiene una dirección asociada, porque la longitud tiene una dirección, la diferencia potencial no, ¿verdad? Pero la longitud sí tiene dirección. Ok, entonces al aplicarle un potencial, lo que vamos a hacer es que en el diagrama de bandas que teníamos, las bandas se van a doblar. Y entonces esta sigue siendo la energía y esta sigue siendo la posición.
Entonces, supongamos que las bandas se doblaron de esta manera. Voy a poner solo la banda de conducción y la banda de valencia. En realidad lo hubiera copiado. Así. Entonces, la curvatura de bandas tiene que ser suave, es decir, no pueden haber puntos donde la derivada no sea continua, ¿verdad? Lo que quiere decir es que aquí la curva tiene que empezar suave, después tenemos variación máxima y aquí volvemos a tener una curva continua, ¿verdad? Y esta sería la banda de conducción, la banda de valencia. Y aquí tenemos el nivel de Fermi intrínseco. Normalmente también se puede poner como una línea punteada. Hasta el momento siempre la he dibujado sólida, pero se puede poner como una línea punteada. Entonces, importante es que habíamos definido que el campo eléctrico es V entre L. Y la energía es menos Q por V. Esta es la energía. ¿Qué significa eso? Que si las bandas se desplazan hacia abajo, digamos que originalmente teníamos la energía que está aquí en la parte izquierda. Y aquí a la derecha lo que estamos viendo es que las bandas se desplazaron hacia abajo. Una cierta cantidad de energía. Entonces, si las bandas se desplazan hacia abajo, eso solo pudo significar que el potencial que le aplicamos de este lado fue positivo. Entonces, al aplicar un potencial positivo, las bandas se doblan hacia abajo. ¿De acuerdo? Y entonces el potencial lo vamos a poder graficar, porque ya sabemos cómo hacer para calcularlo de alguna manera. Entonces, voy a hacer otro eje coordenado para dibujar el potencial. Siempre vamos a graficar en función de X, pero ahora voy a dibujar el potencial. Lo que vamos a tener que hacer aquí es encontrar la ecuación para el potencial. Y entonces, despejando la ecuación, de la energía, lo que tenemos es que V es igual a menos 1 sobre Q multiplicado por la energía. Y la energía yo podría definirla en algún punto arbitrario, pero siempre tengo que establecer un valor de referencia. ¿Se acuerdan que siempre estamos hablando, bueno, hemos estado hablando de un nivel de vacío? El nivel de vacío también se dobla, porque la afinidad electrónica tiene que ser constante. Entonces aquí puedo dibujar el nivel de vacío, porque la afinidad electrónica no cambia, ¿verdad? Y esto sería nivel de vacío. Y este también tiene que ser continuo. Estas líneas no me están quedando muy continuas, pero ustedes entienden. Listo, la afinidad electrónica no se modifica. Entonces siempre el nivel de vacío también varía.
Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es definir la energía, pero la energía la podemos poner como la energía de alguna de las bandas, porque vemos que todas las bandas están variando. Entonces voy a decir que es S, o bien hubiera puesto la energía de EV o lo que sea, pero va a estar con respecto a un nivel de referencia. Y el nivel de referencia es un nivel que podemos inventar y podemos decir, ok, el nivel de referencia está aquí. O podemos decir, no, el nivel de referencia lo quiero aquí. O bien en el nivel de vacío original, ¿verdad? Perdón. Y entonces consideramos ese como un nivel de referencia. Esto es importante porque el potencial tiene que estar medido con respecto a algo. Y es lo que nosotros normalmente hacemos cuando tenemos un circuito y queremos medirle el potencial. Entonces, si por ejemplo tienen una fuente y dos resistencias, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a decir que esta es la referencia. Y podemos medir el potencial aquí. Y entonces mediríamos el potencial de la fuente. Si consideramos esa referencia y medimos aquí el potencial, estamos midiendo la tensión en la resistencia 2. Pero si queremos la tensión en la resistencia 1, ¿qué tenemos que hacer con el multímetro? Tenemos que quitar esta referencia de aquí, ¿verdad? Y entonces para medir en la resistencia 1 conectamos la terminal positiva del multímetro de este lado y la terminal negativa del multímetro a una tensión aquí intermedia. Esta medición nos va a dar la tensión en R1, pero vean que la referencia del multímetro no está en donde habíamos considerado 0. La referencia está en cualquier lado. Entonces esta sería un potencial de referencia y este es el potencial que vamos a llamar V1 con respecto a esta referencia, ¿verdad? Entonces R1 sería V1 menos Vref. Estamos haciendo eso mismo con el diagrama de bandas. Lo que estamos haciendo es poniendo el potencial con respecto a un nivel de referencia. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a cambiar la posición vertical del potencial. Pero vamos a poner entonces, bueno, una observación es que el potencial tiene un signo menos y es proporcional al opuesto de la banda de conducción, ¿verdad? Rf es una constante, pero S es la variable, o EV o EI. Entonces el potencial, voy a hacer esto un poquito hacia abajo, el potencial V es un espejo de la banda de conducción. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a tomar esta banda. Yo creo que no puedo invertir las figuras verticalmente. Sí, creo que en este no me deja. No importa. Entonces voy a hacer la mano. Voy a empezar desde algún nivel de energía. Bueno, algún nivel de potencial. Un poquito más corta, y voy a poner tal vez aquí una línea que me indique en dónde va a empezar a cambiar esa banda y aquí en dónde termino. Y entonces en medio voy a tener que, en lugar de hacer la curva hacia abajo, porque la banda de conducción bajó, el potencial ahora lo voy a dibujar hacia arriba, porque lo que tengo que hacer es darle vuelta a esa banda. Y de este lado sería constante. ¿Ok? Esta sería la gráfica del potencial.
Y entonces aquí es donde se observa que de este lado tengo un potencial positivo y de este lado tengo un potencial un poco más bajo, ¿verdad? Porque este potencial está medido en voltios. La energía está medida en joules o en electron volts. En este caso es, voy a ponerle aquí, esto es en electron volts y esta tensión está medida en voltios. Por eso es que también, si ustedes tienen, vean las unidades, ustedes tienen que calcular V, tienen algo que está en electron volts y lo dividen entre la carga. Entonces, al electron volt lo dividen entre la carga de un electrón, y esta carga de un electrón se les cancela con el electrón y les queda solo volt, ¿verdad? La unidad de electrón volt tiene esa particularidad de que sí podemos cancelar el electrón. Entonces esto lo voy a dejar por aquí. Muy bien. De aquí también podemos encontrar el campo eléctrico. Solo que el campo, bueno, ya lo habíamos definido como tensión entre longitud, pero en realidad esto es una simplificación para cuando no tenemos funciones muy complicadas de potencial. Pero si el potencial se vuelve un poco más enredado, lo que tenemos que hacer es generalizar. Y entonces, en realidad, el campo se define matemáticamente como un gradiente. Y el campo es menos el gradiente de potencial. Y entonces vamos a poner que es menos dv entre dx. Ok, entonces voy a pasar este campo hacia abajo porque no lo hemos utilizado hasta el momento, y voy a ponerlo por aquí. Entonces, para poder encontrar la ecuación del campo eléctrico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner lo que tenía antes del potencial con la derivada de alguna de las bandas. Entonces esto me va a quedar como lo que tengo que hacer es derivar esta ecuación, ¿verdad? La ecuación de potencial la tengo que derivar y le tengo que poner el signo opuesto. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre Q multiplicado por la derivada de la banda de conducción en función de la posición. Ahora, en todas estas puse la banda de conducción, pero perfectamente hubiera puesto la banda de valencia o el nivel de Fermi intrínseco, porque todas se doblan de la misma manera. Entonces es lo mismo que decir 1 entre Q por la derivada de la banda de valencia entre dx, o también el nivel de Fermi intrínseco. Cualquiera de todas es válida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar el potencial. En realidad puedo derivar el potencial y ponerle un signo menos, porque es precisamente lo que tengo aquí. O puedo tomar el campo y derivarlo también. Entonces voy a hacer aquí el diagrama de cómo quedaría el potencial. Perdón, el campo eléctrico. Entonces posición, y aquí voy a dibujar el campo, y esto tiene que tener unidades de voltio por metro o voltio por centímetro, o lo que ustedes consideren más conveniente. En general casi siempre usamos voltio por centímetro. Y voy a entonces alargar estas líneas.
hasta aquí. Les decía entonces que lo que tenemos que hacer es tomar el campo eléctrico, perdón, para el campo eléctrico tenemos que tomar la banda de conducción en energía y derivarla. Vean que entonces la pendiente de este lado, aquí en todo esto la pendiente es 0 y en todo esto la pendiente es 0 también. Por lo tanto vamos a iniciar en 0 y terminar en 0. De manera que, bueno, voy a subir esto también más o menos a la mitad o por aquí, porque el campo eléctrico para este caso es negativo. Tengo que poner de este lado 0. Voy a hacerlo igual con regla. Y de este lado 0, ¿verdad? Porque la derivada en ese punto, la derivada de la banda de conducción es 0. Y luego en medio la derivada es negativa y vean que empieza muy suave, llega hasta un máximo y después vuelve otra vez a ser muy suave. Entonces esta derivada podemos dibujarla de diferentes maneras. Una simplificación sería hacer un triángulo, pero entonces es una derivada que inicia bueno, voy a dibujarla simplificada para no hacer mucho enredo. La derivada empieza siendo 0, pero va incrementando hasta llegar a un máximo. Entonces el máximo podemos ponerlo por aquí y entonces el campo eléctrico va a quedar de esta forma, ¿verdad? Y llega otra vez a ser aproximadamente 0. Bueno, completamente 0 porque las bandas son planas. Entonces de esto lo que podemos decir es que el campo eléctrico E es la derivada de la banda de conducción. Y así tenemos estas tres gráficas, ¿verdad? Tenemos las bandas originales o el diagrama de bandas del material, el potencial, que es tomar la banda de conducción e invertirla verticalmente. Observen que yo la hubiera podido poner en cualquier punto, podría ponerla más arriba, más abajo, de acuerdo con el nivel de referencia, ¿verdad? El nivel de referencia se escoge. Y perfectamente podríamos haberlo escogido para que el diagrama hubiera quedado aquí, ¿verdad? Con 0 del lado izquierdo y un valor arbitrario del lado derecho. El campo entonces es la primera derivada de la banda de conducción y esta sí es 0 a la izquierda y a la derecha y tiene un valor máximo cuando la banda tiene mayor curvatura. Y con eso entonces tenemos todo lo que necesitamos para estudiar dispositivos. Existe un cuarto diagrama, pero ese lo vamos a ver déjenme revisar, lo voy a introducir más adelante en la clase, porque también en estos diagramas, si tengo tensión, tengo campo eléctrico, en algunas ocasiones si lo que tengo son contactos de materiales, voy a tener acumulación de carga y la carga también la puedo calcular, pero vamos a dejarlo para más adelante. Por ahora entonces consideremos que las ecuaciones importantes son esta, que sería la ecuación de la energía, la ecuación del potencial, y la ecuación del campo. Entonces esta es como tradicionalmente la ponemos, y esta de la derecha es la fórmula
general. Entonces voy a marcar solamente esta de aquí, porque es lo que necesitamos para hacer todos los cálculos. Listo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando unimos dos materiales diferentes. Y entonces ya observamos, para todo esto son contactos entre, son doblamiento de bandas al aplicar un potencial. Entonces cuando tenemos potenciales, las bandas se van a doblar. Pero les había dicho que si hacemos el contacto de dos materiales, también vamos a tener doblamiento de bandas. Entonces doblamiento de bandas por contacto entre materiales. Aquí entonces vamos a estudiar qué es lo que sucede si, por ejemplo, tenemos un bloque de silicio es que no quiero que todo sea tan teórico en términos de bandas. Entonces, si por ejemplo tenemos un bloque de silicio N y tenemos otro bloque de silicio P, estos materiales son muy diferentes, ¿verdad? Porque ustedes saben que el silicio N tiene portadores mayoritarios, entonces este tiene una gran cantidad de electrones y tiene poquitos huecos, ¿verdad? Tiene uno que otro. El otro tiene una gran cantidad de huecos. Pero tiene poquitos electrones. Entonces, estos materiales son muy distintos. La carga eléctrica de cada uno de estos materiales es cero. Eso sí lo recuerdan, ¿verdad? Estos dos materiales distintos se unen y entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, voy a copiar esto y lo voy a poner aquí a la derecha. Entonces lo que necesitamos es que esta unión sea completamente uniforme, es decir, que en esta frontera no haya ninguna irregularidad. Este es un contacto que va átomo a átomo, es decir, que todos los átomos de este material están en contacto con todos los átomos del otro, no hay ninguna irregularidad. ¿Qué es lo que sucede? Los materiales tenían carga eléctrica neutra porque en el silicio N teníamos la misma cantidad de protones que de electrones, ¿verdad? Independientemente de cuántos átomos dopantes le hayamos puesto, cada dopante traía un protón extra que además suministró un electrón extra. Y aquí también cada dopante tenía un protón menos y un electrón menos, por eso es que tenemos huecos. Cuando hacemos el contacto de los dos materiales, ¿qué es lo que sucede? Vamos a observar. Teníamos los electrones de este lado. No les voy a poner el tipo de partícula. Creo que lo que sí podría hacer para hacer la distinción es que al hueco lo voy a dibujar hueco, ¿verdad? Entonces, con solo el hecho de poner los dos materiales en contacto, algunos electrones van a pasarse para acá, porque lo que tenemos es la difusión
de los electrones, ¿verdad? Entonces, por difusión, algunos electrones se pasan para acá. Si paso electrones de este lado, ¿qué me queda? Me quedó que faltaba un electrón, porque el electrón se fue. O de otra forma, estos huecos se pasan para acá, ¿verdad? No voy a enredar las cosas, voy a poner aquí que el electrón se pasó para la derecha. Y entonces, aquí de este lado se empiezan a mover cargas, ¿verdad? Y del otro lado empiezan a existir otra vez cargas, porque los electrones se pasaron y los huecos también se pasaron. Quiere decir que de este lado me va a quedar una carga negativa y se van a acumular cargas negativas. Y de este otro lado se van a acumular cargas positivas, ¿verdad? Eso es en primer lugar. Los electrones se mueven para un lado y los huecos se pasan para el otro. Ahora, si esto es así, ahora tenemos carga eléctrica, porque la cantidad de protones no cambió en los dos lados. Tenemos la misma cantidad de átomos, pero estamos recibiendo cargas del otro material. Entonces, lo que va a suceder es que esto me produce un campo eléctrico que tiene esta dirección. Y si tengo este campo eléctrico, el campo eléctrico va a producir una corriente de arrastre, ¿verdad? Y en el arrastre, los electrones o un electrón que esté en este campo se va hacia la izquierda, es decir, se va a devolver otra vez al silicio N. Y estos huecos se irían hacia la derecha, devolviéndose otra vez al silicio P. Entonces, por arrastre, los portadores tienden a devolverse, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí los pasos. Lo primero es que los electrones pasan del silicio N al silicio P por difusión, porque pasan de donde hay más a donde hay menos. En segundo lugar, se crea, bueno, los huecos pasan de silicio P a silicio N, también por difusión. En tercer lugar, los que ya se pasaron van a hacer una acumulación de cargas. Entonces, en una región cercana a la interfaz se acumulan cargas. Y las cargas son negativas en el silicio P y son positivas en el silicio N, que fue lo que vimos aquí en esta parte. Entonces digamos que esto es una región cercana a la interfaz. Ya en el resto del semiconductor no pasa nada, los huecos siguen existiendo como tales, ¿verdad? Aquí tenemos el montón de huecos originalmente y aquí tenemos la misma cantidad de electrones del silicio N original o del silicio P original. La carga se acumula solamente en esta pequeña región, y aquí la estoy exagerando, esa región es muy delgada. Y entonces esta acumulación de cargas produce un campo eléctrico. Que apunta, en este caso, ¿verdad?, del silicio N al silicio P. Y este campo eléctrico
va a mover por arrastre los electrones del silicio P hacia el silicio N, lo que hace que se devuelvan, ¿verdad? Con respecto a 1, porque en 1 se pasaron hacia la derecha y en 5 se devuelven. Entonces estos dos principios, el arrastre y la difusión, operan en conjunto hasta llegar a un punto de equilibrio. Entonces, huecos del silicio N al silicio P por arrastre. Al revés del punto 2. Y entonces se llega a una condición de equilibrio. En la condición de equilibrio, yo voy a llegar a tener el material con aquí la interfaz, y aquí tengo una pequeña región a la que vamos a llamar la región de agotamiento. Y eso tiene un motivo muy especial. Es lo siguiente: aquí tengo un montón de electrones y de este otro lado tengo un montón de huecos por los tipos de silicio que puse. Ahora, la carga de este lado es positiva y la carga de este lado es negativa. Entonces tengo evidentemente una diferencia de potencial. Pero en esta región no tengo portadores. ¿Por qué? Porque los electrones que se pasaron hacia la derecha caen en la posición de huecos y entonces aniquilan a los huecos que estén de este lado, ¿verdad? Y los huecos que se pasan al lado izquierdo caen con los electrones y aniquilan a los electrones. Entonces, en la región de agotamiento no existen portadores de carga. Entonces, dentro de esta región, los portadores de carga se aniquilan, no hay portadores libres y se crea una diferencia de potencial, un potencial. Entonces, esto es lo que se denomina potenciales relativos en silicio y está en el libro de Pedro Julián. Hay una página que en este momento no la recuerdo, pero es una página muy importante porque explica cómo calcular esos potenciales con ecuaciones. Entonces después los vamos a ver. Bueno, creo que podría volverme un poco... No, creo que los tengo después en la clase de la unión PN, porque esto es una unión entre dos tipos de silicio. Entonces después vamos a retomar esto otra vez. Preguntas. Dice que si la banda de agotamiento sería la banda que está en el centro. Sí, la región de agotamiento es desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces en esta región no tenemos ningún portador. Aquí, a pesar de que hay cargas eléctricas acumuladas, no tenemos portadores. Ahí solamente hay carga, pero no hay... Los portadores están contrarrestando unos con otros, entonces no hay portadores libres. Ok.
Entonces eso es lo que denominamos la zona de agotamiento. Esta región tiene también un ancho, lo vamos a calcular en la clase de la unión PN, y vamos a calcular exactamente de manera analítica cuál es este potencial. ¿Qué es el potencial de contacto? Pero lo vamos a ver después. Entonces, en términos de bandas, ya sabemos qué es lo que pasa con el material, ¿verdad? No es que ponemos los dos materiales y no pasa nada. Se va a crear un potencial, y como creamos un potencial, tenemos ecuaciones que describen cómo es la energía en términos del potencial y cómo es el campo eléctrico en términos del potencial. Entonces vamos a dibujar qué es lo que está pasando. Y entonces, si tenemos el diagrama de bandas, aquí los puse al revés, puse primero el N y después el P, ¿verdad? Pero la unión PN normalmente los vamos a poner en ese orden. Entonces voy a poner silicio N, bueno, primero silicio P a la izquierda y silicio N a la derecha. Entonces voy a iniciar con el nivel de vacío y voy a decir que el nivel de vacío es el mismo para los dos. Ahora, ¿cómo dibujamos las bandas de cualquier material? Lo que tenemos que hacer primero es dibujar la banda de conducción a una distancia que ya conocemos. La banda de conducción para el silicio está a una distancia de ¿cuánto? La distancia de aquí es chi, que para el silicio son 4.05 electronvolts. Entonces, de este lado voy a poner, como les decía, esto es silicio N y esto es silicio, no, al revés, silicio P y silicio N. La banda de valencia la tengo que poner entonces a una distancia eje de la banda de conducción. Esto por supuesto no está a escala, porque si estuviera a escala, desde S hasta V hay 1.12. ¿Verdad? La banda aquí, esta diferencia es eje, que es 1.12 electronvolts. Entonces ven que inclusive la afinidad electrónica chi es mucho más alta que eje, pero vamos a dibujarlo así para hacerlo un poco más exagerado. Aquí pusieron la página del libro, es la página 53 del Pedro Julián. Es un diagramita, pero lo vamos a retomar cuando hagamos también la clase de unión PN, porque hay una clase solo para esto. Aquí lo que vamos a ver es cómo se doblan las bandas de manera cualitativa. Entonces, lo siguiente es poner el nivel de Fermi intrínseco. Y el nivel de Fermi intrínseco, entonces lo ponemos aquí en la mitad de la banda prohibida. Esto es el nivel de Fermi intrínseco y el nivel de Fermi intrínseco de este lado. Y dependiendo de la cantidad de dopado, entonces vamos a tener el nivel de Fermi, que el nivel de Fermi lo vamos a colocar en silicio P por debajo de la banda o del nivel de Fermi intrínseco, y en silicio N por encima. Y lo voy a dibujar así con anaranjado. Entonces este es el nivel de Fermi para el silicio P y este es el nivel de Fermi para el silicio N. ¿De acuerdo? La diferencia ya sabemos cómo calcularla, la teníamos en una de las clases pasadas. EI menos EF era KT por el logaritmo natural de NA entre NI, ¿verdad? Voy a igual a ponerlo. EI menos EF para silicio P era KT por el logaritmo natural de Na entre Ni.
era así, ¿verdad? Y para el otro, EF menos EI es KT por el logaritmo natural de ND entre NI. Entonces, dependiendo del dopado, sabemos cuánto está por encima o cuánto está por debajo. Ok, entonces, estos materiales están separados. ¿Qué es lo que pasa cuando los unimos? Cuando dos materiales entran en contacto, esto es lo más importante, los niveles de Fermi se alinean. Entonces, tendríamos que tomar estas dos de aquí, voy a copiarlos aquí, y voy a alinear estos niveles de Fermi. Entonces voy a poner que este de aquí lo tengo que bajar hasta que tenga la misma posición vertical, para que me quede una sola línea continua, ¿verdad? Entonces desde aquí hasta acá también, bueno, ahí no me quedó continua. El nivel de Fermi tiene que ser uno solo, porque el nivel de Fermi era la probabilidad de ocupación de electrones en el material. Y entonces, como los electrones se mueven de un lado para otro, el nivel de Fermi se va a ir ajustando por ese movimiento de cargas, para que al final el nivel de Fermi sea una sola referencia. Entonces, lo más importante es alinear estos niveles de Fermi. Y de aquí en adelante, lo que hay que hacer es recordar que las bandas tienen que ser continuas. Entonces, las bandas, al ser continuas, vamos a dibujar aquí que empezamos de aquí y lo dibujamos más o menos de esta forma. Vamos a ver si me queda más bonito. Más o menos así. Y entonces esta curva, copié la V también, la vamos a replicar para ponerla aquí, para ponerla aquí. Qué raro, me quedaron todas diferentes. Es que creo que no están muy horizontales las bandas, pero la idea es esa, ¿verdad? Que la curvatura de bandas tiene que ser suave y el nivel de intrínseco también se dobla. Entonces debería pasar o cruzarse exactamente en la pura mitad, que es el punto donde tenemos la interfaz de los materiales. Entonces, si tuviera que dibujar en dónde están los bordes del material deberían estar aquí. Y entonces de aquí hacia la derecha es silicio N. Y de aquí hacia la izquierda es silicio P. Y según lo que habíamos estudiado ahora, como tenemos doblamiento de bandas, tenemos que tener un potencial. Digamos que aquí terminan aquí. No me quedó muy simétrico, perdón. Pero debería quedar en realidad no necesariamente tiene que quedar simétrico si los dopados no son iguales. Si hay un material que está más dopado que el otro, va a quedar un lado más ancho que el otro. Entonces a esto le vamos a poner que la distancia entre el centro y un lado, o entre el centro y el otro, espérense para ver, sí, desde aquí hasta aquí,
y desde aquí hasta aquí es un ancho, y entonces como es un ancho le vamos a poner que esto es XP y esto es XN, que es el ancho de la región de agotamiento en cada uno de los dos lados. Y entonces vean que después de ese ancho el material sigue siendo sigue teniendo la misma cantidad de portadores que tenía al inicio, porque si ustedes revisan cuál es la diferencia entre EF y EI de este lado, sigue siendo la misma que teníamos aquí. Aquí la diferencia entre EF y EI es la misma que teníamos aquí, pero en medio esa diferencia es distinta, ¿verdad? En medio vean que esta diferencia no siempre es la misma, e inclusive llega a ser cero. Quiere decir que en el puro punto central del contacto, si EF menos EI es igual a 0, lo que tenemos es un material intrínseco, ¿verdad? Y entonces esto cambia la distribución de portadores aquí en medio. En medio va a haber una cantidad de portadores distinta, y eso es muy importante. Entonces la región de agotamiento va desde aquí hasta aquí. Y por supuesto podríamos dibujar el potencial y dibujar la tensión. Vaya, perdón, la tensión es el potencial, el campo eléctrico, porque ya tenemos el doblamiento de bandas. Entonces, para hacer eso, voy a tomar este diagrama y me lo voy a llevar para acá. Y si sí, aquí me cabe. Solo que esta no me quedó muy bonita, entonces la voy a hacer otra vez. Voy a borrar esto y voy a poner líneas verticales un poco más largas. Entonces en el punto central va por aquí. Sí, más o menos. Y aquí para abajo, si me salgo, ok, así. Lo que quiero dibujar es entonces la energía que ya está. Este es el diagrama para la energía en función de la posición. Voy a dibujar el potencial, el campo eléctrico, y después quiero dibujar cuántas cargas se están acumulando. Entonces, para dibujar el potencial, sabemos que el potencial era menos 1 sobre Q por S menos RF. Y entonces lo que tengo que hacer es darle la vuelta a la banda de conducción. Vamos a iniciar entonces en algún valor constante. Y entonces la distancia que tenemos entre este punto y este punto la voy a poner, pero la voy a poner hacia arriba. Y entonces de este lado voy a poner aquí esto, ¿verdad? Básicamente ya lo habíamos dibujado al principio de la clase. El ejemplo que venía era el de una unión. Entonces aquí tenemos esa curvatura de bandas. Bueno, en realidad estas ya no son las bandas, este es el potencial. Y entonces vemos que tenemos un potencial positivo a la derecha porque las bandas están bajando, ¿verdad? Que eso es muy importante. Si las bandas bajan, el potencial es positivo. O de este lado, si las bandas podemos considerar que subieron, el potencial de este lado es negativo.
ok. Y el campo eléctrico entonces sería la derivada de la banda de conducción, por lo que vamos a empezar en 0, terminar en 0, y en medio vamos a poner la esto así, ok. Entonces el potencial lo calculamos de esta manera y el campo eléctrico ya lo habíamos calculado como la derivada, bueno, era 1 sobre Q por la derivada de S función de X. Ok, entonces me falta sí, me falta una gráfica, porque yo les dije que entonces las cargas se iban a mover hacia los lados. Entonces lo que está sucediendo, no, pero un segundo, no, sí, está bien, está bien. Me falta ver una ecuación. La ecuación que me falta es la ecuación para la cantidad de carga que se acumula a cada uno de los dos lados, porque entonces de lo que sucede en la práctica, vamos a devolvernos aquí al diagrama, es que la carga, ¿verdad? Los electrones que estaban aquí en la parte cercana, en la región de agotamiento del silicio N, se pasan a la derecha, entonces quedan cargas a la derecha y cargas a la izquierda. Ya tenemos una forma de medir este potencial que está en esta gráfica. Y tenemos el campo, pero existe otra ecuación para calcular la carga eléctrica. Entonces la ecuación es la siguiente: d entre dx, si derivamos el campo eléctrico, esto me queda igual a ρ entre epsilon 0 epsilon r. Esta es una ecuación que se llama la ecuación de Poisson. Entonces voy a ponerle aquí el nombre. Lo que significa es que yo puedo encontrar ρ, donde ρ es la densidad de carga eléctrica, y la voy a encontrar en coulombs por centímetro cúbico. Y para hacer eso lo que tengo que hacer es derivar el campo y multiplicarlo por la permitividad. Entonces epsilon 0 es la permitividad del vacío, que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 14 faradios por centímetro. En realidad es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Pero como todo está en centímetros en este curso, lo vamos a poner faradios por centímetro. Podemos usar cualquiera de las dos. La que vamos a usar es normalmente la de centímetro, para que todo quede en centímetro a la 3 o centímetro a la menos 3, etc. Y epsilon r es la permitividad relativa del silicio, que para el silicio tenemos 11.7.
Para el germanio, por ejemplo, es 16.2, pero eso lo podemos ver después en una tabla de constantes. Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, además ρ lo vamos a expresar ustedes están viendo que es coulombs entre centímetro cúbico. Entonces es coulomb, que es carga, y centímetro cúbico, que es como cantidad de carga por centímetro cúbico. No importa, creo que lo voy a dejar hasta aquí, y cuando hagamos el diagrama pongo lo que representa. Entonces lo que voy a dibujar aquí es la densidad de carga eléctrica para demostrar mediante cálculos que el material queda cargado. Entonces, si derivo el campo eléctrico y lo multiplico entonces por epsilon 0, epsilon r, voy a obtener ρ. Derivando esta gráfica, entonces me va a quedar igual 0 de este lado y 0 de este lado. Si derivo el campo eléctrico, la derivada del lado izquierdo es negativa y tiene un valor constante porque es una línea recta. Y del lado derecho, la derivada es positiva, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que del lado derecho tengo una densidad de carga positiva y del lado izquierdo una densidad de carga negativa con respecto a 0, porque 0 es exactamente este punto, ¿verdad? Y eso lo que demuestra es que el lado derecho me quedaron cargas positivas acumuladas, del lado izquierdo me quedaron cargas negativas. Y lo que quería decirles hace un rato es que este punto es ρ del lado derecho, y ρ quedaría igual a Q por la cantidad de cargas que se pasaron, ¿verdad? Entonces esto es Q por la carga que se pasó, pero creo que también tiene que ver con la... Espérense un segundo para buscarlo. Es que el que tengo es el de un contacto Schottky. Y quiero el de la unión PN, ya me adelanté bastante. Ajá, de este lado es QND y de este lado es Q por NA. Eso es, entonces es carga por la cantidad de portadores y carga por la cantidad de portadores. ¿Por qué por la cantidad de portadores? Porque la cantidad de carga que se pasó es suficiente para cancelar la cantidad de portadores que había en esta región. Recordamos que es una región de agotamiento donde aquí no hay portadores libres. Entonces la cantidad de cargas que se movieron de izquierda a derecha es la misma cantidad de electrones libres que habían en esta región, ¿verdad? Y entonces el área de este cuadrito lo que nos da es la cantidad de cargas. Ok, esto es una introducción, después lo vamos a retomar, como les dije, en la clase de la unión PN. Por ahora lo más importante es resaltar las ecuaciones, que fueron las mismas que resalté la vez pasada, y esta nueva ecuación, que es la ecuación de Poisson, que describe entonces la densidad de carga en cualquier material. Eso quiere decir que si las bandas están curvadas es porque en el material existe un potencial que lo podemos calcular, podemos determinar cuál fue el campo eléctrico que lo generó, etc. Y la otra es que si las bandas se doblan,
puede ser también producto de un contacto entre dos materiales distintos. Si los materiales son distintos y entran en contacto, el nivel de Fermi se tiene que alinear. Entonces esto es para una unión PN. Ahora vamos a hacer el contacto con metales, porque hasta el momento no hemos dicho mucho de metales. Entonces, para revisar ese caso particular, lo que voy a dibujar aquí es el contacto aquí, doblamiento de bandas, metal, semiconductor. Para este tipo de contacto existen varias posibilidades. El contacto metal semiconductor es un contacto donde tenemos aquí metal y por aquí podemos poner silicio. Lo que pasa es que hay varias posibilidades. Podemos tener silicio N, podemos tener silicio P, y también la diferencia energética entre estos dos materiales puede ser distinta porque no todos los metales son iguales. Entonces voy a empezar dibujando vamos a ver, voy a empezar dibujando. Esto va a ser un ejemplo. Después tenemos una clase para ver todos los tipos de contactos. Por ahora voy a suponer que tengo un metal donde para el metal tengo que definir igual el nivel de vacío. Siempre voy a iniciar con los niveles de vacío. Y este es el nivel de vacío para los dos. Voy a suponer que lo que tengo es silicio de tipo N. Entonces el del silicio sabemos dibujarlo, ¿verdad? Luego en medio está el intrínseco. Y tengo el nivel de Fermi, que si es silicio N tiene que estar por encima, ¿verdad? Entonces los nombres de las bandas son EC, EV, EI, EF, N. El metal es un poco distinto. En el metal, como las bandas están traslapadas inclusive y el material es un buen conductor, normalmente lo que vamos a dibujar es el borde también de la banda de conducción, pero ese borde para el metal recordábamos que no estábamos definiendo también las bandas porque las bandas estaban traslapadas. Entonces lo que sucedía es que la banda de conducción iba a estar traslapada con la banda de valencia, ¿verdad? En una cosa como así. Y lo importante era que los electrones ya estaban dentro de la banda de conducción a temperatura ambiente. Entonces de alguna manera lo que importa también es como este límite, el límite de la banda de conducción. Entonces a ese borde es a lo que vamos a llamar el nivel de Fermi para el metal. Es el borde de la banda de conducción. Y para poner este ejemplo voy a considerar que el nivel de Fermi del metal está por aquí y está más abajo que el de el semiconductor. Entonces este es el nivel de Fermi del metal. Voy a pasarle las leyendas para acá y entonces podemos decir que el nivel de Fermi del metal describe
también como la energía que tiene este metal y lo utilizamos para hacer todos estos cálculos de contactos. Es importante resaltar que muchos metales, bueno, todos los metales, ustedes pueden buscar en internet esta distancia, y esta distancia es lo que vamos a llamar la función de trabajo del metal, y esta distancia sería la función de trabajo del semiconductor. Entonces, si ustedes ven, en este caso lo que tengo es que la función del trabajo del metal es más grande que la función de trabajo del semiconductor. Y podemos buscarle nombres y valores. Entonces, por ejemplo, el metal podríamos buscar cobre y encontrar cuál es la función de trabajo del cobre. Después les voy a mostrar una tablita con datos en la próxima clase. Para entonces ver qué tipo de metal es y cuáles son las características del silicio. Pero entonces, importante es que para este ejemplo que voy a dibujar aquí, tiene que cumplirse eso, que la función de trabajo del metal sea mayor que la del semiconductor. Ok, y entonces lo que sucede es que, bueno, voy a dibujarlo aquí cerquita. Esto es antes de hacer el contacto. Porque los materiales están por separado. Cuando yo arme el contacto, lo que tengo que hacer es lo mismo, tengo que alinear los niveles de Fermi. Entonces voy a pasar esta hacia abajo, ¿verdad? Y lo voy a pegar. Bueno, tengo que tener aquí cierto espacio. Digamos que solo las voy a bajar. La frontera del material la voy a poner aquí. Entonces digamos que aquí es donde termina el metal y donde empieza el silicio. Entonces del lado de la izquierda lo que tengo es metal, y del lado de la derecha es silicio N. Ahora, ¿qué es lo que pasa físicamente? Lo que pasa es que el silicio tenía un montón de electrones aquí en la banda de conducción, que eran electrones que ya podían conducir. Estos electrones se van a pasar hasta el metal, porque el metal es un excelente conductor, ¿verdad? Además, bueno, no sé si en algún momento se los mencioné, cuando las bandas están curvas, creo que no se los mencioné. Si esta es la banda de conducción, por ejemplo, para el contacto anterior, los electrones pueden viajar de una energía más alta a una energía más baja. No necesitan nada para hacer este cambio. Entonces, los electrones pueden fluir en este sentido. Pero para que un electrón que esté en la banda de conducción aquí abajo pase al otro lado, necesita ganar energía. Entonces, hacia acá la conducción no es posible. Por eso es que un diodo tiene, ¿verdad? En el dispositivo que vimos aquí arriba es una unión PN. Hay una diferencia, entonces los electrones que están de este lado no pueden fluir, bueno, no podrían fluir hacia acá. En realidad están de este lado, aquí arriba. No pueden fluir para acá porque necesitan ganar energía. Mientras que los que están de este lado sí pueden pasar para allá con mucha facilidad. En realidad eso tiene, no lo tomen tan literal, después tenemos que explicarlo porque también tenemos que hablar de la zona de agotamiento y cómo crece y cómo disminuye. En principio, si hacemos el análisis así como se los expliqué, no les va a calzar, pero mejor esperémonos a la otra clase. La idea general es que en circunstancias normales, si esto no fuera un diodo, los electrones pueden viajar de energías más altas a energías más bajas, pero no pueden pasar al revés. Pero después profundizamos en eso. Ok, entonces, después del contacto, estos electrones pasan de un nivel de energía más alto hasta el metal. El metal puede recibir la cantidad que uno quiera de electrones porque es un material que tiene disponibles estados electrónicos en su banda de conducción. Entonces, como estos se pasan para allá,
deja cargas positivas de este lado, ¿verdad? Esto no son huecos, es nada más que los electrones se fueron y entonces como las cargas son positivas aquí, las bandas tuvieron que bajar. Ustedes vieron ahora cuando yo empecé a alinear los niveles de Fermi, lo que tuve que hacer fue bajar las bandas aquí a la derecha. Entonces, físicamente los electrones que estaban en el silicio se pasaron y dejaron cargas positivas, ¿verdad? Entonces voy a dibujarlo aquí. Hay una región de agotamiento donde quedan cargas positivas. El metal no queda bueno, no voy a tener una región de carga en la frontera del metal porque los electrones en el metal fluyen como si fuera un gas. De hecho, hay un modelo donde es el modelo del gas de electrones para el metal. Los electrones que el metal reciba se esparcen por todo el volumen del metal. Entonces, en el metal no se crea una región de carga, la carga se distribuye por todo el metal y casi que el potencial no varía. Por eso es que el metal, los niveles del metal no cambian, solo cambian los niveles del semiconductor. El metal es tan grande que al recibir, no sé, cierta cantidad de electrones no cambia mucho el potencial de este lado. Entonces, lo único que vamos a tener es un potencial positivo en la región de agotamiento, pero sigue siendo una región de agotamiento. No puedo hablar tampoco de que electrones del metal se pasen para el otro lado. Posiblemente sí sucede, pero es un caso especial. Entonces las bandas solo cambian de este lado. Y tengo que mantener siempre de vista en este tipo de contacto, que es un contacto muy especial, el nivel de Fermi que tenía originalmente aquí en el borde de la frontera. Entonces lo que tendría que hacer es vamos a ver cómo lo explico. Voy a tomar estas de aquí y voy a poner como estaban originalmente, que era más o menos así. Entonces, cuando el nivel de vacío estaba alineado, voy a dibujar unas marquitas. Y entonces las marquitas que voy a dibujar es que después quiero poder llevármelo. Las marquitas que voy a dibujar son: aquí está el nivel de vacío, aquí está la banda de conducción, aquí está el nivel de Fermi, aquí está el nivel de intrínseco y aquí está la banda de valencia. Ok, que esas eran las posiciones originales. Y voy a ver si puedo llevarme todo esto. Ajá. Ahora tengo que bajar las bandas. Bueno, en realidad lo único que hago es bajarlas y después tengo que borrar un pedacito, pero entonces voy a hacerlo así un poco más ancho. Los niveles de Fermi están alineados y lo que tengo que hacer es dibujar la curvatura de bandas hasta donde estaba la posición original. Entonces aquí tiene que ser continua hasta aquí. Aquí tiene que ser continua hasta acá. Hay una discontinuidad, por supuesto, en el metal. Y de este lado tendría que ponerlo aquí. Este sería el intrínseco. No necesariamente calza con el nivel de Fermi del metal. Y la de valencia. Y ahora, como lo que estaba del lado izquierdo era la banda de conducción del metal, que es más o menos el equivalente a ese, porque es por donde se mueven los electrones en el metal, y del lado derecho lo que tengo es la banda de conducción del semiconductor, lo que tengo aquí es, voy a dibujar una discontinuidad en la banda de conducción. Entonces, si solamente dibujo la banda de conducción, lo que me va a quedar es el nivel de Fermi del metal. Aquí me queda un pico y la banda de conducción del silicio. Esto es muy importante porque es lo que le da el principio de funcionamiento a este dispositivo, que en este caso lo que estamos haciendo
al considerar que la función de trabajo del metal es más grande que la del semiconductor, es estableciendo un diodo de tipo Schottky. Ok, entonces aquí tenemos varias cosas. La primera es que los electrones que están en el metal no pueden del todo pasarse al silicio porque tienen una barrera de potencial. Esta barrera de potencial se llama Phi-B, que es la barrera de potencial del perdón, se llama la barrera Schottky. Después vamos a ver cómo calcularla. Y los electrones que están aquí en el silicio podrían eventualmente pasarse al otro lado si ganan suficiente energía. La cantidad de energía que tienen que ganar es esta. Y a esto le vamos a llamar el potencial de contacto. En realidad, para ser formales, yo debería ponerle QVBI. Y entonces, en términos sencillos, voy a dibujar aquí el símbolo de un diodo Schottky. En este diodo, los electrones podrían fluir desde esta terminal hasta acá si ganan suficiente energía. Pero los electrones no podrían fluir en sentido contrario. Entonces, la única corriente que puede haber por este dispositivo es una corriente de electrones en este sentido. Si los electrones van para allá, este diodo conduce únicamente en la dirección de la flecha, ¿verdad? Y entonces para este que acabamos de dibujar y de construir, esta parte es de metal y esta parte es de silicio N, ¿verdad? Que son las dos regiones del diodo. Y el diodo conduce una corriente I cuando los electrones se mueven en sentido contrario. Para eso el diodo necesita una diferencia de potencial y entonces en realidad la energía era menos Q, entonces aquí esto lleva un menos. Y entonces el diodo necesitaría, por ejemplo, para un diodo Schottky convencional, aplicarle por lo menos 0.3 voltios en esta dirección para que los electrones puedan fluir. Si no tienen esta cantidad de potencial, entonces esos electrones no pueden superar esta frontera, ¿verdad? Y no pueden pasarse para allá. Y entonces lo que necesitamos es un potencial negativo de este lado también, eso es otra observación. Aplicamos un potencial negativo para subir la banda de conducción y al final está, este punto de aquí es fijo. Y entonces lo que podríamos hacer es llegar a nivelar la banda de conducción para que los electrones se tiren para acá. O inclusive aplicar más potencial de la cuenta y los electrones podrían viajar fácilmente, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es aplicar el potencial al revés, porque entonces si aplicamos potencial al revés, lo que vamos a hacer es doblar la banda hacia abajo y no hay forma de que estos electrones pasen porque ahí tienen una barrera. Esa barrera nunca desaparece, ¿verdad? Entonces esa es como la explicación de cómo funciona este dispositivo. Es un dispositivo que permite el paso de corriente en una dirección y eso tiene aplicaciones muy útiles, sobre todo después vamos a ver en el diodo las aplicaciones como por ejemplo rectificación, etcétera, ¿verdad? Ok. Este es el contacto metal semiconductor. Ya vimos el contacto semiconductor y vimos qué es lo que sucede con cada una de esas variables. Entonces podríamos igual especificar que cada uno de estos contactos tiene igual cierto ancho, ¿verdad? Yo puedo dibujar aquí en este diagrama. ¿Qué pasó?
el ancho de la región de agotamiento, y a esto le voy a denominar W, porque en este solo tengo un ancho, ¿verdad? Y esa sería el diagrama de bandas. Lo otro que puedo hacer es dibujar el otro tipo de contacto para que quede también de una vez. Con eso aprovechamos el tiempo. Ok, lo que no les dije, pero que sí se puede llegar a ver, es que este contacto es un contacto de tipo Schottky. Y voy a copiar el título para hacer un contacto distinto, con los mismos materiales, pero un contacto un poco distinto. Entonces voy a poner contacto óhmico, y la explicación sería la siguiente. Yo ahora necesito, es igual, un metal, y de este lado voy a poner silicio, pero silicio que siga siendo N. Lo que voy a hacer es que ahora voy a escoger un metal. Si antes phi m era mayor que phi s, voy a tener que escoger un metal al revés. Entonces phi m lo voy a poner menor que phi s. Entonces, dependiendo de los metales que yo use para la construcción del dispositivo y del tipo de silicio que estoy escogiendo, voy a tener dos condiciones diferentes. Entonces el contacto funciona de manera distinta. Y aquí entonces voy a poner voy a copiar el mismo diagrama para el silicio antes del contacto. Pero lo que voy a hacer es que ahora al metal, el metal lo voy a cambiar. Voy a poner un metal que tenga el nivel de Fermi por encima del silicio. Hay metales que cumplen con estas cosas, ¿verdad? Es nada más de ir y buscar cuál metal puedo conseguir que tenga esta condición. Entonces, por ejemplo, puedo poner metales son cobre, oro, aluminio, platino, cualquier metal que cumpla con estas condiciones, ¿verdad? Y entonces, cuando haga el contacto, voy a tener algo diferente. En realidad lo que busco también es que sean parecidos, pero no importa, puede quedar de este lado. Después de hacer el contacto, bueno, y para recordar, en el caso anterior yo dibujé cómo quedan las bandas. Aquí podríamos, a partir de las bandas, este es el contacto Schottky, a partir de las bandas puedo calcular el potencial, puedo calcular el campo eléctrico y puedo calcular la carga. Entonces eventualmente podría llegar a calcular cuál es la carga que se acumuló en esa región, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para después. Después del contacto, lo que tendríamos que hacer es tomar estos dos, alinear los niveles de Fermi. Entonces aquí voy a subir las bandas, voy a poner esto cerca, ¿verdad? No importa, lo voy a dejar así. Pero recordamos que tenemos que anotar la posición original que tenían las bandas. Entonces aquí en la frontera, bueno, no me quedó muy bien. En la frontera del material tengo que anotar en dónde habían quedado las bandas. Entonces, digamos que originalmente esto estaba por aquí. No importa, o así para que no calcen. No, pero que sea a escala con lo que ya dibujé. Ahí. Entonces voy a anotar la posición de cada una de las bandas. Esta era la banda, el nivel de vacío, la banda de conducción, el nivel de Fermi, el nivel intrínseco y la banda de valencia. Y lo que tengo que hacer ahora es
nivelar las bandas. Vean que subí el diagrama de bandas, por lo tanto el potencial que se va a acumular ahí es negativo. Y aquí entonces voy a doblar estas bandas, como ya lo hemos visto. La banda, el nivel de Fermi no se dobla, ¿verdad? El nivel de Fermi sigue siendo continuo. Luego tengo sí, el nivel de Fermi no hacía falta resaltarlo. Este de aquí sí y este de aquí sí. Ok. En este entonces, si dibujamos ahora solo la banda de conducción, lo que vemos es que tenemos en la parte del metal es plano y luego tenemos una pequeña curvita, ¿verdad? Entonces esto es S y esto es EF para el metal. Lo que sucede es lo siguiente: los electrones que están aquí pueden pasar fácilmente hasta el metal, y los electrones del metal tienen que superar una pequeñita barrera, pero también podrían seguir al conductor dependiendo de cómo dimensionemos el material. Pero digamos que si esta distancia aquí no es muy grande, este contacto puede conducir en ambas direcciones, porque recordamos que los electrones no se mueven en el puro borde, la mayoría de electrones está acumulada en una cierta profundidad, y dependiendo además del potencial que le estamos aplicando al contacto, una vez que le aplicamos potencial, por ejemplo positivo de este lado y negativo de este lado, para que los electrones fluyan para allá, ya estamos bajando esta banda de conducción. Entonces pues simplemente con muy poquito potencial ya logramos que ¿se acuerdan que la banda de conducción la podemos ir modificando? Entonces con poquito potencial ya logramos hacer que el contacto conduzca en la otra dirección. Este contacto no tiene barrera Schottky, ¿verdad? Al aplicar potencial positivo de este lado, la banda de conducción del silicio va a empezar a bajar, y entonces los electrones pueden moverse hacia la derecha también. No hay barrera Schottky y por lo tanto este contacto conduce en ambas direcciones. Conducción posible en ambas direcciones. Y aquí está la gran diferencia, ¿verdad? Un contacto óhmico o un contacto Schottky. Entonces el resumen es el siguiente: voy a dibujar aquí dos gráficas para la corriente que puede fluir por un contacto, siendo de cada uno de los dos tipos, en función de la tensión que le estoy aplicando al contacto. Entonces esta es la tensión que le aplico, tensión aplicada al contacto, y la vamos a definir como si aquí está el metal y aquí está el silicio N, y le vamos a aplicar aquí una diferencia de potencial, voy a definir que se la vamos a aplicar en esta dirección. Entonces esto es VA positiva del lado del metal, porque lo que habíamos dicho es que este dispositivo representaba, si es un diodo Schottky, lo teníamos que poner así. Entonces para que conduzca tendríamos que aplicarle tensión en este sentido. El contacto, va a empezar con el Schottky. El contacto Schottky es un contacto que va a empezar a conducir si la tensión aplicada es mayor que la tensión VBI. Entonces aquí tendríamos una ecuación exponencial, que esa la vamos a ver después. Esta es la corriente que fluye por el contacto, y a partir de cierto valor, por ejemplo aquí la tensión sería VBI, que fue la tensión de contacto, podemos decir que este contacto empieza a conducir. En sentido contrario,
dijimos que la barrera Schottky no se puede superar de ninguna manera, entonces en sentido contrario la corriente es exactamente cero. Y de aquí es de donde vemos que esta curva es no lineal y conduce en una sola dirección. Si la tensión aplicada es negativa, no hay forma de hacer conducción. El otro contacto es el contacto óhmico, que conduce en las dos direcciones, y el comportamiento de la corriente es muy similar al de una resistencia. Entre más tensión le aplicamos, más corriente obtenemos. Por eso es que se llama un contacto óhmico, es como resistivo. Y aquí tenemos una pendiente, ¿verdad? Que es corriente entre tensión. Entonces es una 1 sobre R. Por eso es óhmico, porque cumple con la ley de Ohm. Los dos tienen aplicaciones distintas y los vamos a encontrar en diferentes dispositivos. Pero sobre todo interesa, bueno, el óhmico es para hacer, a ver cómo lo explico. El Schottky primero permite hacer rectificación, es decir, permite que la corriente pase en una sola dirección. Entonces permite construir diodos de manera muy barata, porque tenemos un metal y un silicio dopado. El óhmico lo usamos para hacer contactos con las terminales del dispositivo. Si yo tuviera que decir cómo está construido este diodo en la práctica, lo que tenemos es, para ampliarlo un poco mejor, metal y silicio, pero las terminales que le vamos a conectar son terminales metálicas. Entonces normalmente lo que se hace es que se pone aquí, bueno, ya esto es un metal, pero digamos que hay que ponerle aquí un encapsulado. Se pone un metal de este lado y un metal de este lado, que es el encapsulado. El encapsulado es lo que va a conectar el dispositivo con los cables, ¿verdad? Entonces esto de aquí es un cable y esto de aquí es el cable. Para conectar este cable, que evidentemente es metálico, necesito dos pedacitos de metal, aquí y aquí, o un punto de soldadura o lo que sea necesario. Entonces el punto de soldadura estaría aquí y aquí, ¿verdad? Y aquí también. Y entonces en la parte del metal no hay problema, porque esto es un metal con un metal y ahí no tenemos ningún comportamiento inusual, ¿verdad? Si tenemos un metal con un metal, los electrones fluyen normalmente, eso es amarrar un cable con otro. De este otro lado vean que tenemos silicio y tenemos aquí un metal. Entonces, aunque estemos construyendo un diodo Schottky, ¿verdad?, el contacto entre este metal y este semiconductor tiene que ser un contacto Schottky. Pero el contacto entre este silicio y este metal tiene que ser óhmico para no fabricar dos diodos en serie, ¿verdad? Entonces, en un mismo dispositivo tenemos los dos tipos de contacto. Otro ejemplo es cuando estamos fabricando un transistor. El transistor tenemos que fabricarlo con una compuerta. No hemos visto transistores, pero después los vamos a ver. Y tiene regiones de difusión. Ya les había adelantado, esto es una oleada de tipo N, esto es de tipo P, esto es tipo N, tipo N. Y lo que esté aquí arriba no interesa. Para poder conectar aquí terminales, las terminales son metálicas y tengo que conectarlas con, se llaman vías, que es lo que es un pedacito de metal que llega directamente hasta una de estas tinas, se llaman tinas, y aquí encima van a estar las demás capas de metal, que es las que van a hacer las interconexiones del chip o que conectan con otros transistores, por ejemplo. Entonces todos estos son metales, esto puede ser metal. Y aquí tenemos un contacto de metal con silicio N. Entonces, para asegurarnos de que aquí no construyamos un diodo, porque no serviría construir diodos si el dispositivo que estamos fabricando es lo que tenemos que hacer es un contacto con
de tipo óhmico. Entonces aquí en estos pedacitos tenemos que hacer contactos óhmicos. Y una forma de asegurarnos eso es que en este contacto, por ejemplo, vamos a dopar lo máximo posible el silicio. Bueno, hay que escoger bien el material, pero entonces si logramos hacer un dopado muy alto, casi degenerado, es muy probable que los contactos que salgan aquí sean óhmicos. Y con eso entonces podemos hacer las conexiones desde el metal hasta el silicio de un transistor con contactos óhmicos. Entonces eso es como la introducción a estos tipos de contactos. Después la otra clase seguimos, pero lo que me interesa de esta clase es que vean cómo se doblan las bandas y cómo alinear los niveles de Fermi en cualquier dispositivo que tengan, y por supuesto las ecuaciones de potencial, energía y campo eléctrico. Entonces vamos a quedar aquí. Gracias por asistir y nos vemos la próxima semana.